Los analistas que dicen que toda esta crisis política que hemos estado viviendo desde la primera vuelta electoral, pero incluso antes, ya está trayendo consecuencias a la economía y en general a varios ámbitos y campos de acción en el país. Bueno, en ese sentido vale la pena decir, por ejemplo, que ayer, por medio de un comunicado, la Gexport exhortó a los magistrados de la CC a actuar en concordancia con la defensa de la alternancia del poder y la democracia en el país, a defender la democracia como tal. Y para tratar el tema de cuánto realmente ha hecho mella y efecto y daño todo esto que está viviéndose en Guatemala, todas estas sanciones, estos pronunciamientos que vienen desde Estados Unidos con un retiro de 300 visas, lo que ayer presentábamos aquí en Emisoras Unidas a eso de las 7 de la mañana, este documento que se estaba discutiendo en el Parlamento Europeo y que obtuvo una votación así mayoritaria de 432 contra 9. Muy preocupados por la situación de Guatemala. Bueno, esto en las exportaciones, ¿cómo aterriza? ¿Cómo toca todo esto? Por ello hemos invitado a la licenciada Fanny Estrada, directora de Relaciones Institucionales de Agexport, para poder conversar acerca del tema. Así que, licenciada, gracias por atender la llamada. Muy buenos días. Muchas gracias, Luis Felipe, y a todo su equipo de apoyo ahí a la orden. Le agradezco mucho. La verdad es que siempre es interesante conocer el punto de vista, digamos, que es fundamental para el país en cuanto a exportaciones. Y me gustaría empezar por la pregunta básica. ¿Toda esta crisis política ya los está tocando a los exportadores, licenciada? Adelante. Sí, sin duda, Luis Felipe. Tal vez tendríamos que empezar por decir que es un mensaje de fondo. ¿Por qué la exportación es vital para un país como Guatemala? Tal vez no para todos los países, pero sí para todos aquellos países que, como Guatemala, somos países de economía muy pequeña. Nosotros aquí como chapines nos sentimos que somos lo máximo, pero cuando Guatemala está jugando en el contexto mundial, realmente somos de las economías más pequeñas del mundo, y por lo tanto esa es una regla internacional, y eso es un entendimiento que realmente lo deseable sería que todos los guatemaltecos nos comprendamos. Que cuando un país es de economía tan pequeña, pero tiene una población que necesita tanto empleo como nosotros, tenemos una altísima dependencia del comercio exterior. Es decir, nosotros dependemos para poder generar producción, más empresas, más empleos, poder vender en el exterior, porque el mercado pequeño no nos da para que 10 millones de habitantes estén produciendo todos los días y sacando cosas. No podríamos, la producción no cabría, ni en todo Centroamérica cabría. Los países como Guatemala estamos obligados a mandar las cosas al exterior, y por lo tanto la dependencia económica y de generación de empleo de Guatemala en el exterior depende de que nos coloquemos en el exterior, de que exportemos. Entonces, por lo tanto, todo lo que pase en Guatemala y que asuste a los inversionistas o asuste a nuestros clientes, que como está el mundo de hoy, los clientes de Guatemala en el mundo de hoy son empresas muy formales, donde el cumplimiento de reglas, el respeto a la gobernabilidad, a la democracia, a los derechos humanos, son las reglas para hacer comercio en día. El respeto al cuidado al medio ambiente son las reglas para hacer negocios. Ninguna empresa formal y seria como con las que Guatemala trabaja en el mundo, bueno, y hablemos de organismos internacionales, organismos financieros, quiere que se les relacione que está vinculado a un país donde no se respetan las libertades o los derechos. Entonces, cuando el país se estremece, como hemos estado en este tiempo, también tiemblan nuestras relaciones que tenemos afuera, porque nadie quiere que alguien se llegue a parar a su gran centro comercial o a su tienda o a lo que sea, o que empiecen a circular en las redes que esa empresa está haciendo negocios con un país donde no se respeta la democracia, donde no hay certeza jurídica. No hay cosa más que asuste al capital, y que todos sabemos que si queremos atraer inversión es porque alguien de afuera va a poner en riesgo su capital en un país como Guatemala, donde la certeza jurídica no existe. 1000 veces prefiere llevarse su capital a otro lado. Entonces, esas fábricas, esas empresas, esas inversiones no se asientan en los países que están inestables. Cuando hay problemas en los puertos, como cuando la infraestructura que tenemos en puertos y colas de 25 barcos hay en un país, las mismas empresas de transporte no paran, se van de largo, prefieren ir a dejar la carga en otro país donde tiene eficiencia. Entonces, sí, repercute mucho en el exterior, y hay una profundidad porque eso repercute en que no venga el capital, no surgen empresas, no hay empleos, y los empleos que hay, las empresas prefieren trasladar los contratos que tienen en Guatemala y llevarlos a otro lado.
Esa es la gran preocupación. Licenciada, extrae mucho que extraer de lo que usted acaba de decir. Voy a empezar por algo. Países inestables. Yo no recuerdo en todo el recorrido democrático, digamos, desde 1984 para acá, que hayamos tenido una temporada tan accidentada en ese sentido. ¿Usted coincide conmigo en ese tema? Así es, Felipe. Y es que, vuelvo a repetir, el capital es nervioso, el capital es miedoso. Los socios en el exterior que gracias a Guatemala ha tenido a lo largo de todas estas décadas, hemos hecho en conjunto con ustedes, las autoridades, los gobiernos que han pasado, el sector privado en general, los cooperantes que han sido, digamos, tan apoyadores de llevar esta actividad económica de la exportación al interior del país, a los más pequeños, hemos tenido la fortuna de lograr muy buenos posicionamientos al mercado internacional. Pero, reitero, cuando un país se estremece y esta certeza, se asustan. Y hemos tenido crisis, ustedes recordarán incluso aquel gran paro nacional que hubo en el gobierno del presidente Cerezo. Después tuvimos la crisis del caso Rosenberg en el caso del gobierno de Colón. Después pues tuvimos el caso del tema del presidente Otto Pérez. Y hemos tenido incluso el Serranazo hace 30 años, sí, todo eso. Bueno, pero fueron más cortos, digamos que si como crisis no fueron tan prolongadas como esta. Y las soluciones fueron más rápidas y hubieron aclaraciones que nos permitieron a ver tanto a los internos como a los externos poder explicar lo que estaba pasando. Sumo a eso las grandes crisis de bloqueos que hemos tenido, que fue hace 4 años, uno que tuvimos muy fuerte de casi 15 días en los puertos y el que acabamos de tener recientemente por la crisis política de 18 días. Y eso, a la gente de afuera, adiós Guatemala. No mando los contratos esta semana ahí, no mando mi materia prima a Guatemala esta semana hasta que arreglen sus problemas. Nosotros no vamos a dejar de seguir con nuestra actividad porque un país, pero realmente repercute en la vida de todos nosotros los ciudadanos, ¿verdad? Que es la actividad económica la que permite llevar dinero a los bolsillos de las personas. Unos de un modo, otros de otro, modestamente como sea, pero que lo que se busca es que por lo menos se puedan satisfacer las necesidades más básicas. Entonces, sí, esto se ha prolongado demasiado. Creo yo que el paso que se dio el día de ayer, por lo menos sí, a partir de ayer, y que eso que otro tema que ya nos pasó, que esto se ha alargado tanto, que la noticia que empieza por ahí con los socios comerciales, pero es que ahora ya se volvió tema mundial, está en todas las noticias lo que hizo Europa, lo que ha estado haciendo Estados Unidos en las sanciones. La OEA, la ONU, sí, son muchas. Entonces, muchos frentes, digamos. Tema mundial. Y entonces ya la imagen del país se deteriora en todo el mundo. Pero volviendo al tema, yo creo que el paso que se dio ayer por lo menos nos da la certeza de que va a haber una alternabilidad en el poder. A unos les guste, a otros no les guste, pero es la sagrada voluntad de la población que escogió las personas que van a entrar en esa alternabilidad del poder. Yo creo que eso es un avance, pero siguen grandes retos. Primero Dios, que esto agarre, pues empiece a tener cordura, porque a ratos, miren, de verdad, cuando uno vio eso que se pegó en la puerta del Congreso, uno empieza a pensar que ahí ya hay que hacer un llamado a la cordura, ¿verdad? ¿Usted te refiere a la notificación al diputado Samuel Pérez? Pues sí, yo no sé si eso fue cierto o si solo fue que lo que uno ve en las redes, pero es que si fue cierto, de verdad, acciones como estas, sí ya es una llamada a la sensatez, a la prudencia, a la cordura, a recordar que cada cosa que se hace, que hacen los líderes, los que hacen a quienes la población les entregó lo más sagrado que uno puede entregar, que es el derecho a decidir por uno, empieza a ver esas actuaciones. Realmente hay que hacer un llamado que la responsabilidad más grande que tienen quienes el pueblo, de la población los designó como quienes van a interpretar su capacidad de decidir en la toma de acciones, en la ejecución del presupuesto, de los pocos centavos que tiene el país, y que eso debe retornarse, debe devolverse por conciencia, por deber, por obligación, por humanidad a la población que es la que paga los impuestos, ¿verdad? Entonces hay pues repercusiones en estas acciones que al final el afectado termina siendo la población.
De eso se platica ahora mismo con Fanny de Estrada, directora de Relaciones Institucionales de Agexport. Licenciada, gracias por esperar en línea. Hay varias preguntas y hay una que es, digamos, muy recurrente, y ha sido muy recurrente no de ahora, sino que de tiempo atrás, lo que se describe como la certeza jurídica. Es otra que también está en una situación que yo no la había visto igual antes. ¿Esto cómo afecta de manera directa al gremio que usted representa? La falta de certeza jurídica, para decirlo mejor. No, mira, afecta en mucho, ¿verdad? Porque un inversionista, sea nacional o sea extranjero, está, cuando invierte, es su capital. El capital es lo que él ha creado, desarrollado con muchísimo esfuerzo de sus socios, y el capital necesita colocarse porque se está poniendo en riesgo. Todos sabemos que cuando empezamos una empresa podemos tener éxito o no podemos tener éxito. Y una de las condiciones para tener éxito, sin duda, es que las reglas legales que el país que recibió esa inversión y que lo motivaron a venirse a Guatemala no se la van a cambiar a medio camino. Porque si no, está poniendo en riesgo el capital de la persona que se arriesgó y tomó la decisión de venir a Guatemala, pero también de sus socios. Entonces es una cosa muy delicada. Por eso yo decía que el capital es asustadizo, es miedoso, porque ¿quién va a querer perder los ahorros que tiene o el capital que tiene, su patrimonio, ¿verdad? Entonces la certeza jurídica es importantísimo. Hay muchos países que tienen legislación donde le dan por ley certeza que no se le van a cambiar las reglas por lo menos en 20 años, digamos. Entonces la inversión llega y sabe que en 20 años puede recuperar su capital, tener la ganancia que tenga que tener. Entonces la certeza jurídica es importantísimo para uno saber pues dónde está parado en cada momento. Y otra cosa ahí que se suma, Luis Felipe, es que en el momento en que estamos y volviendo a hacer, que es una de las crisis de certeza jurídica y crisis política más duras, más largas que hemos tenido, es que hay que recordar que el contexto internacional al que yo me refería, en el que estamos colocando nada más y nada menos que 20,000 millones de dólares en exportaciones, pues no ha estado favorable. Todos sabemos lo que dejó la pandemia y lo que vino después con la guerra de Ucrania, y como consecuencia de eso, la grave crisis internacional de los costos de transporte y la logística, la escasez de barcos, la escasez de contenedores, que subió las tarifas en 300, 400, 500%, que empiezan ya a regresar, pero son cosas que nos golpearon. Y luego que la economía mundial tampoco anda bien, ¿verdad? Y los pronósticos que hay para este cierre de este año y todavía para el año que viene, nuestros socios principales, socios comerciales, están con problemas de crisis, la inflación que se vino. Bueno, entonces todo eso, y encima nosotros, digamos, ¿cómo se dice? Encima de llover, encima de llueve sobre mojado, claro. Se está lloviendo sobre mojado, y nosotros le echamos más lluvia encima, o sea, más leña al fuego, ¿verdad? Ustedes perciben que eso es totalmente evitable, digamos. Pudimos no tener este problema. Exacto. Y entonces, cuando el contexto internacional nos pinta tan mal, y eso repercute, porque cuando la economía mundial está mal, todo eso nos viene a pegar a nosotros, la pulmonía viene a dar aquí, ¿verdad? Entonces, es cuando más esfuerzos tenemos que hacer como país para salir adelante. Y un buen ejemplo es lo que pasó en la pandemia. Mientras otros países caían en sus economías a tasas altísimas, sus exportaciones les cayeron 60%, 50%, 40%, a nosotros nos cayeron 1%, porque estábamos sumando esfuerzos. Guatemala salió bien del tema de la pandemia, no solo en lo humano, sino también en lo económico. Pero eso, pues, lo que está pasando ahora, estamos haciéndolo totalmente al revés. Y uno, pues, desde desde el ángulo práctico, uno trata de entender y de encontrar la explicación del por qué hacen esas cosas, de quiénes son los que lo hacen, y de verdad que la lógica de uno no alcanza a entender. Y bueno, en Guatemala vemos grupos, y yo quiero decir que los casi 1,700 empresarios que están acogidos aquí en Agexport es un grupo que de verdad suda la camiseta y que de verdad trabaja por sacar al país adelante, por seguir llevando más productos al exterior, arriesgando con todo. Tenemos problemas de competitividad muy graves en el tema de infraestructura, en el tema de recurso humano. No hay recurso humano capacitado en tecnología, en las digamos actuales capacidades de los temas de informática. Nos hacen falta ingenieros. En el campo la gente ya no se encuentra mano de obra en el campo. Las fábricas están teniendo serios problemas para contratar mano de obra, porque la mano de obra se fue, está migrando, y todos sabemos por qué migra. Entonces creo yo que lo que tenemos que hacer, poniéndonos la mano en la conciencia, es de verdad
terminar de dirimir esas diferencias de entendimiento y poner todo lo que cada uno puede poner por sacar adelante este país, que es un país maravilloso, de gente maravillosa, de gente trabajadora. El guatemalteco no se cruza de brazos, hace cualquier cosa para salir adelante. Ese es el llamado, Luis Felipe. Sí, mire, en este caso, licenciada, los invitados previos, en la entrevista anterior decían que, bueno, había que hacer cambios. Y uno de los cambios que más se menciona es la ley electoral y de partidos políticos. Una demasiado larga, demasiado prolongada transición, que al final de cuentas, según decía uno de ellos, no se había hecho gran transición, no se había logrado un intercambio de datos y de información útil para el próximo gobierno, y que lo que se ha alcanzado al final de cuentas es un desgaste para todos. ¿Usted cree que ese cambio es de los más importantes que tendrían que hacer a la ley electoral y de partidos políticos, siempre desde la óptica suya, desde la óptica exportadora? Mire, es que depende, porque la transición anterior fue una transición sana, en paz, con certeza, y creo que permitió precisamente que se cumpliera esa función para que la entrada de un nuevo gobierno no sea tan difícil, y que es humano y lógico, como cuando uno va a un nuevo trabajo, le toma unos meses entender qué es el trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Manejar la cosa pública no es una cosa fácil, mejor dicho, más bien es complicada por la forma, las regulaciones que hay. Entonces, ese periodo, la lógica que tiene es precisamente que ese entrenamiento, que esos 4 meses o 5 que se van a perder aprendiendo qué es lo que hay que hacer, pues se aprende con tiempo. Por eso decía, depende de cómo se vea, pero en las circunstancias en que estamos, que hemos estado en esta gran inestabilidad, que entiendo yo, sí hay un proceso, y tuve oportunidad de estar en planificación económica y ver cómo lo prepararon, cómo lo planificaron, pero el tema político se ha introducido ahí, yo diría, en lo técnico, ¿verdad? Luego, mire, también está ese tema del presupuesto, que cuando las decisiones que hacen país, cuando las decisiones que son tan importantes para la población no, digamos, se toman con estos conflictos políticos, esas grandes controversias que hay, esa lucha que hay, no puede haber el juicio sano para pensar que no se trata de castigar al que me va a sustituir, sino que se trata hay que pensar de verdad en la población, que, como dije antes, depositamos nuestro sagrado poder de decisión en las personas electas. Un momento, licenciado, usted acaba de decir algo muy importante. No se castiga al grupo político que llega al poder, sino se castiga al país en general. ¿Cómo entender semejante cosa? Pues duele, Luis Felipe, porque habemos grupos, afortunadamente en Guatemala hay gente buena, la mayoría somos gente buena, y que estamos poniendo el alma, poniendo el corazón, sudando la camiseta, teniendo la paciencia y la tolerancia de entender que la competitividad del país hay que construirla, que las carreteras no van a surgir de un día para otro, que la educación, y lo lindo es ver cómo se avanza y se van dando pasos en cada gobierno, pero luego ponerle, digamos, hacerle difícil, es como cuando, pues, en mi trabajo viene otra persona que viene a hacer el trabajo conmigo, y yo lo que hago, en vez de ayudarla para que hagamos equipo y para que el trabajo salga mejor y que la empresa crezca, lo que hago es torpedearla, esconderle la información, hacerle cosas para que no tenga los recursos que tiene que tener, volverle la vida difícil. Ahí estoy matando, lo que en vez de avanzar, lo que estoy haciendo es matar la actividad en la que estoy, matar la empresa, ¿verdad? En este caso, pues aquí estamos hablando, pues ese es el país. Y entonces, pues eso desanima, en realidad yo creo que más bien da tristeza, y creo que lo que nos toca hacer, los guatemaltecos somos muy resilientes, es que de verdad hay que hacerle ganas, hay que hacerle frente, trabajar con lo que esté, con lo que toque, y tratar de ayudar en lo posible con lo que uno puede, porque uno, desde el lugarcito más chiquito en que uno esté, levantarse de día a cumplir con su trabajo, hacerlo lo mejor que pueda, ese hace. Ustedes, los medios de comunicación, hacen una labor increíble, impresionante. Yo siempre digo que el crecimiento de las exportaciones del país se ha escrito de la mano de todos ustedes. Entonces, cada quien puede poner algo. Yo creo que hay que dejar esas rencillas, diría yo, esas divisiones, y tal vez, no sé, que busquen un espacio ahí para darse duro
Sí, tal vez lo que más duele, extrayendo también conclusiones ya de lo que usted nos cuenta, licenciada Estrada, es que lo que más duele es que buena parte de lo que usted ha mencionado se puede haber, o sea, no debió ocurrir. Usted habla del presupuesto, habla de esta crisis política, todo esto pudo haberse evitado, debió haberse evitado, pero también me llamó la atención un momento cuando usted habló de los problemas de competitividad y usted dijo colas de 25 barcos. ¿Me puede explicar un poco a qué se refería con eso? Pues sí, digamos que lo que ha pasado es que los puertos se construyeron en 1970, hace 50 años, ¿verdad? Y hemos crecido 20 veces la economía del país por lo mismo. Este es un país trabajador que tiene una empresarialidad que es reconocida en todo el mundo. Ya toda la infraestructura explota, ya no cabemos. No es posible que sigamos gastando 4 horas y 5 horas al día de nuestra vida. Eso ya es inhumano. Que las personas salen de su casa a las 4 de la mañana, parquean el carro en la calle, se duermen 2 horas antes de que abran las oficinas, porque de lo contrario no llegan. Y es por los 4 puntos cardinales. Si uno va para la Antigua, si uno va para el sur, va para el norte, va para donde sea. Ya la infraestructura explotó, en la ciudad ya no cabemos. En la ciudad ya esta ciudad necesita un metro, y eso implica que el país tiene que ser una decisión de país, hacer los créditos internacionales que dan los organismos internacionales para esas cosas, muy bien manejados, con suficientemente plazo, con las mejores tasas que se consigan, pero es resolverle, eso ya es caridad pública, ya es humano, ya es tocarse el corazón para tener mejor calidad de vida. Y así estamos también con la carga. Los barcos están acumulándose en grandes colas y cuesta casi $50,000 tener un barco fondeado. Entonces lo que están haciendo es que mejor ya no paran en Guatemala, porque ya los costos se vuelven muy, muy altos, ¿verdad? Yo creo que ese tema, eso da para otra charla, licenciada Estrada. Y creo que algo hay que hacer. Usted dice puertos construidos hace más de 50 años, cuando ha crecido la economía 20 veces. Bueno, sí, son temas que, hablando se entiende la gente, y ojalá se pudiera contribuir con que la solución llegue pronto. Yo le quiero agradecer mucho, licenciada Estrada, que haya tomado esta llamada, y bueno, creo que ya es tiempo de decir felices fiestas. Ojalá que la pase muy bien, de verdad. Gracias por colaborar con nosotros. Gracias. Y sí, finalmente yo sí quisiera apelar, yo diría, al corazón y a la buena fe, al amor por este maravilloso país que tenemos y que todos tenemos la obligación de sacarlo adelante. Igualmente, felicidades para usted. Gracias a usted, licenciada Fanny Estrada, directora de Relaciones Interinstitucionales de Gexport. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.